Connectem ara amb Micael Greló. Ell és investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'UAB i és doctor en geociències especialitzat en paleoceanografia i paleoclimatologia. Bona tarda, profesor Greló. Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre pensamos en el mar, pero ustedes han estudiado el río Ebro. Voy a dar un dato. El agua del mar, las playas y los sedimentos de la costa de Tarragona contienen cantidades de plásticos similares a las de una gran ciudad como Barcelona. ¿Ustedes en el Ebro han encontrado también microplásticos? Sí, hemos encontrado bastantes microplásticos, que sea en el sedimento, en la arena de las playas o dentro de las aguas del río. Ajá. ¿Cómo llegan estos microplásticos allí? Bueno, hay varias fuentes posibles de estos microplásticos. Primero, en el río puede ser las aguas residuales de las plantas de tratamiento, por ejemplo, donde hemos medido concentraciones de fibras, sobre todo de fibras y un poco de microplásticos también, directamente ahí y que se van directamente al río y después al mar. Por las playas, bueno, puede ser de los usuarios de las playas, pero también microplásticos que provienen del mar y que van a acabar en las playas. ¿Necesitamos mejorar las plantas de tratamiento o son microplásticos tan pequeños que no es esta la vía? Bueno, es el problema. Las plantas de tratamiento de última generación, digamos, las terciarias, pueden eliminar hasta el 99% de las partículas, pero que son cantidades tan enormes y también por el hecho del tamaño tan pequeño que no se puede realmente mejorar lo que se va a echar directamente en el medio ambiente. Doctor Greló, ¿podemos pensar en, digamos, filtrados complementarios? Pienso en, por ejemplo, algunos investigadores, ¿no?, que lo que hacen es ver si mediante microorganismos se pueden degradar este tipo de microplásticos. Es decir, tenemos que pensar distinto a las cosas que hacemos para dar cuenta de esos microplásticos antes de que alcancen ya de manera irreversible normalmente, ¿no?, el mar o el océano. Sí, bueno, todas las medidas que pueden reducir la cantidad de plástico que acaba en el medio ambiente son buenas de mi propio punto de vista. Que sea intentar de disminuir la polución con microorganismos, por ejemplo, en las plantas de tratamiento, o también pensar a nuevos filtros para las lavadoras, por ejemplo, en el caso de las fibras. Sí, son, bueno, digamos, vías que hay que buscar y soluciones que hay que mirar. ¿El Ebro, en comparación con otros ríos, está muy contaminado? ¿Y las playas mediterráneas, cómo están? Bueno, hay mucha variabilidad entre los diversos sitios del Mediterráneo, pero digamos que encontramos concentraciones de microplásticos en el mismo rango, es decir, que no va a ser 100 veces menos, 100 veces más alto, pero en el mismo rango. Y que sí, que esta contaminación se puede medir en todas las zonas del Mediterráneo. ¿Y sabemos las consecuencias que tienen estos microplásticos tanto en el medio ambiente como en nuestra salud? Bueno, de momento es un poco complicado de tener una respuesta cierta sobre este problema. Sabemos que hay varios estudios sobre organismos y también sobre tejido del ser humano, por ejemplo, que demuestran que sí, que los microplásticos pueden llegar hasta estos organismos. Y después hay que saber que para este tipo de estudios se usan concentraciones de microplásticos muy altas en comparación de lo que podemos encontrar en el medio ambiente, porque estamos mirando a organismos pequeños al nivel de celular, por ejemplo. Y ¿se incrustan los microplásticos en las células? Sí, y para
poder medir el impacto, tenemos que mirar, que hacer estos estudios con concentraciones muy altas de microplásticos. Entonces, sí, se puede ver y se puede medir que los microplásticos pueden tener un impacto sobre los organismos, pero sabiendo y teniendo en cuenta que las concentraciones que se usan para estos estudios son más altas que las concentracions que se pueden medir en el medio ambiental. Clar, el que està dient el Miquel Greló és que normalment per fer l'assaig al laboratori, per veure això t'impacta o no t'impacta, es fa servir, és com passa amb alguns medicaments, no? Fa servir concentracions molt altes per poder veure efectes. Ja. Però clar, al medi ambient no existeixen aquestes, sinó la platja seria plàstic, no? Ja. Llavors, el que ara hem d'afinar és veure si són proporcionals aquests efectes o si resulta, imagina que tinguéssim la sort que no, per sota de certa concentració això s'elimina i no hi ha cap problema. Llavors, estem encara fent aquesta ciència. Encara no ho sabem. Encara ho estem investigant, és així? Ens falta bastant per saber, però no ens sembla bona idea no tenir-ne cura i no perseguir. I d'altra banda, el que deia també el Miquel, no? Hi ha tota una línia d'investigació que crec que més endavant al programa parlarem amb una investigadora que fa això, que és i si podem fer servir bactèries i microorganismes per cruspir-se aquests plàstics i, escolta, no? No tenir aquest problema per començar, no? O sigui, hi ha molts fronts oberts. Clar. Ara estic pensant, profesor Greló, respecto a la pandemia y el turismo, claro, se ha frenado el turismo en seco y no sé si a lo mejor esto nos viene hasta bien pensando en términos de microplásticos que lanzaríamos al medio ambiente. ¿Tiene una influencia el turismo en esto? Bueno, se supone que sí. Es que durante los últimos 4 años hemos llevado a cabo un estudio sobre el impacto del turismo en las playas del Mediterráneo. Y sí, vemos claramente que cuanto hay más turistas en las playas, hay más plásticos y más microplásticos. Y bueno, por el tema de la pandemia, es claro que se supone que va a bajar estas concentraciones de plásticos, aunque no hemos podido ir en las playas para medirlas, por razón de la pandemia, pero sí, se supone que esto va a resultar en una disminución de esta polución. Miquel, vosotros habéis comprobado también el efecto de las campañas de información públicas, ¿no? Ciudadanas, sí. Con resultados positivos, por lo que he leído. Sí. Esto lo hemos mirado también. Tiene un impacto positivo sobre la basura que está generada por los usuarios de la playa. Es decir, que por ejemplo, residuos como redes de pescara y estas cosas, los microplásticos primarios, por ejemplo, de la industria, no hay ningún impacto sobre estas concentraciones. Claro. Pero claro que las campañas de sensibilización que hemos hecho en las playas, hablando directamente con los turistas, presentando los resultados del estudio, que sí, esto tiene un impacto bastante positivo porque hemos observado una disminución de más de 50% de esta basura en las playas. Miquel, una pregunta. ¿Las colillas, ¿sí? los cigarette butts, se consideran, ¿no? Las buretas? ¿Se consideran burillas? Burillas, sí. ¿Se consideran fuente de microplásticos también? Porque siempre hay una cierta ambigüedad con cómo se desechan, ¿no? Bueno, sí que son fibras de plástico también, aunque hay un poco de papel, pero es sobre todo plástico y materia plástica, digamos. Sí. Y sí, que con el tiempo... Que sus números son increíbles, ¿no? Y parece que normalmente no está en nuestro radar cuando pensamos en desechar plástico, la colilla. Sí, no, la colilla es tremendo, que en varias playas se pueden acumular casi entre 500 y 1000 colillas al día por 1000 metros cuadrados de playa. Mare de Déu.
Sí. Y bueno, con el efecto de la abrasión mecánica de la arena, con el número de personas que se van a la playa, con el calor, con el efecto del sol, la fotooxidación del plástico, todo esto conjunto va a fragmentar poco a poco estos residuos. Miquel Grelot, moltíssimes gràcies per estar després del col·lapse. Bona tarda. Bona tarda. És investigador, recordem-ho, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB.